base legal del seguro. Y dice, el contrato de seguros, fíjense, volvemos al tema de contrato de seguros, pero ahora ya bajo el marco legal, que es simpático, de acuerdo al Código de Comercio ecuatoriano actualmente vigente, se define el contrato de seguros de la siguiente manera. Fíjense, aquí el artículo 690 regula y dice qué es un contrato de seguros. Nosotros en la base técnica hablábamos que un contrato son obligaciones de las partes, etcétera. Claro, como un conocimiento técnico de lo que es el seguro. Pero ahora ya está normado, está con el artículo 690, dice, el seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a cambio del pago de una prima a indemnizar al asegurado o a su beneficiario por una pérdida o daño producido por un acontecimiento incierto. ¿Recuerdan los acontecimientos en seguros? Accidentales, súbitos e imprevistos. Y dice, o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en dicho contrato. Eso es lo que dice el artículo 690, queridos amigos. Es muy interesante y muy importante tener claro entonces que este artículo es el que le define qué es un contrato de seguros. Así que es fundamental. Maribel, nosotros en base técnica hablábamos de las personas que intervienen en el contrato de seguros. Pero me gustaría que en esta parte, si eres tan gentil, podríamos conversar sobre el solicitante, que es el solicitante o tomador, ¿verdad? Tenemos al asegurado y tenemos al beneficiario. Les decíamos en base técnica que hay contratos, la mayoría, digamos, que las tres personas es una misma, pero hay diferentes posibilidades. Básicamente, ¿qué es exactamente el solicitante o tomador? Ya, mi estimado Santi, bueno, un poco quisiera hacer un poquito la introducción previa antes de explicar, digamos, el asunto de los intervinientes del seguro. Quisiera un poquito acotar al concepto o al concepto que acabamos de leer del artículo 690 del Código de Comercio. Muy claro, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que siempre todos debemos tener claro al momento de hablar de seguros, ¿no? De una póliza, cuando escuchemos una póliza, cuando escuchemos un seguro. Tenemos que tomar en cuenta cuándo y cómo se formaliza esta relación comercial. Se formaliza mediante un contrato. Eso es muy importante que tengamos en cuenta y clarificado todos. Obviamente, el concepto que acaba de dar lectura Santi, obviamente contiene ciertos elementos que son muy importantes y que individualizan el concepto de un contrato normal al contrato de seguros. Como referencia les puedo indicar, en nuestro Código Civil, por ejemplo, en el artículo 1454, encontramos la definición del contrato como tal, llamándose así a cualquier tipo de contrato, no uno específico, ¿no? En el Código Civil determina, obviamente, que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Eso lo dice en manera general nuestro Código Civil. Sin embargo, ya el artículo 690 del Código de Comercio lo hace más, lo acopla a la naturaleza de la definición del contrato al mundo de seguros. Por eso yo un poco, antes de ir a las definiciones de los integrantes del seguro, acentuar qué palabras, qué conceptos debemos tenerlos muy presentes cuando nos refiramos al mundo de los seguros, ¿no? Primero tenemos que estar clarísimos, es un contrato. Correcto. El seguro es un contrato. Al ser un contrato, automáticamente implica que contrae derechos y obligaciones para las partes. En este caso, esto va atado a quienes integran el mundo de seguros. Entonces, al contraer derechos y obligaciones, ¿qué implica? Que las personas deben tomar en cuenta que el momento que están adquiriendo una póliza de seguro o un seguro, que están contratando un seguro, están obligándose a efectuar ciertas actividades y también están obteniendo el derecho de recibir la indemnización. Correcto. Que es lo que se contempla en el seguro y todo. Eso en cuanto al concepto. Las partes integrantes, efectivamente, dentro del mundo de seguros, obviamente existe el principal parte integrante de los seguros, obviamente, es el asegurador, que un poco más adelante, entiendo, lo vamos a profundizar un poco más. Claro. Y por el otro lado, esa es una de las partes. Los contratos de seguros son bilaterales, normalmente bilaterales, pues siempre tiene que haber otra parte, ¿no? Entonces, en el caso de la otra parte, de parte del
de la otra parte tenemos el solicitante. El solicitante es aquella persona que solicita, como su nombre lo indica, es que ejecuta la acción de solicitarle a la compañía de seguros se le cotice, se le cuantifique y se le explique las coberturas para un tipo de riesgo. Él es el solicitante. Como bien lo decía Santi hace un momento, el solicitante, si bien es cierto, puede ser también luego el asegurador y también puede ser al final el beneficiario. No son tres, el asegurado, perdón. Entonces no son tres personas diferentes. Pueden ser la misma persona o pueden ser diferentes. Normalmente en el día a día los solicitantes podemos encontrar en muchas ocasiones a los asesores productores de seguros, que son las personas que gestionan el negocio, digamos, el seguro, son intermediarios, ¿no? Y gestionan entre el cliente y la aseguradora las cotizaciones, conversan respecto a las coberturas, etcétera, etcétera. Eso es en la práctica, digamos así, lo que sucede. Eso en cuanto al solicitante. Posteriormente, obviamente, tenemos un asegurado, que es la persona a la cual goza del derecho del riesgo que se va a amparar, ¿no? O sea, el asegurado es quien tiene el derecho sobre el objeto del seguro, sobre el riesgo que está cediéndole al asegurador. Que tiene el interés asegurable, justamente. Exactamente. Sí, en otras palabras, quería explicarlo de una manera más entendida. Tiene el interés asegurable. Correcto. Sí, y en sí, obviamente, tenemos el beneficiario. El beneficiario es la persona que va a recibir la indemnización a la final. Eso ya depende mucho de la naturaleza y del tipo de póliza que se contrate, ¿no? Como lo repito, puede ser, dependiendo del tipo de ramo de la póliza, por ejemplo, en la póliza de vehículos, si el vehículo es mío y yo directamente lo solicito, yo soy el solicitante. Como es mío, yo tengo la propiedad sobre el vehículo, obviamente soy el asegurado. Y como es mío el vehículo, Dios mediante, mientras yo viva, la indemnización la voy a cobrar yo. Entonces, en esos tipos de casos existe las tres figuras en una sola persona. Correcto, muchas gracias, ¿no? Mari, clarísimo, gran explicación, muchas gracias. Avancemos. El artículo 691. Las partes esenciales del contrato de seguros. Un contrato no puede llamarse contrato sin todas. No es que una que otra, no. Tienen que estar todos estos elementos, son esenciales, dice el artículo 691. Tiene que estar el nombre del asegurador, lo que decía Maribel hace un momento. Dice, más adelante vamos a hablar porque una de las partes, la parte primera, digamos, es el asegurador, del quien está recogiendo a todos los intereses de las personas interesadas en cubrirse. Entonces recoge a todos para justamente configurar la compañía de seguros. Entonces tiene que estar el nombre del asegurador en la póliza, tiene que identificarse claramente. El punto B dice el nombre del solicitante o tomador. Ya nos explicó Maribel quién puede ser el solicitante o tomador. Normalmente, queridos amigos, el solicitante o tomador, el asegurado y el beneficiario normalmente es una misma persona. ¿Ok? Luego tenemos el interés asegurable, fundamental, qué es lo que vamos a asegurar, ¿sí? Y la relación justamente de pertenencia, que nosotros hablamos del interés asegurable, relación de propiedad, por posesión o por contrato. Fíjense que eso hablamos nosotros del interés asegurable. Luego hablamos del riesgo asegurable, que es el objeto, la cosa que se va a asegurar. Eso es muy importante. La prima o precio del seguro. Luego dice la obligación del asegurador de efectuar el pago del seguro en todo o en parte según la extensión del siniestro. Esa obligación del asegurador, queridos amigos, está expuesto justamente en condiciones generales de los diferentes ramos, que más adelante lo vamos a ver ya en el contexto legal y que ya analizamos las condiciones de seguros en su momento. Y finalmente el punto G, el monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador. Una compañía de seguros no puede pagar más allá de lo que se estipuló como suma asegurada. Recuerden, amigos, que eso es muy importante tener completamente claro. Y fíjense lo que dice al final, a falta de uno o más de estos elementos del contrato de seguro, es absolutamente nulo. No pueden faltar, queridos amigos, un contrato de seguros donde falte alguno de estos puntos. Es fundamental este
asunto, queridos amigos. ¿Algo a notar en esto, mi querida Maribel? Sí, bueno, yo lo que les puedo decir, en la práctica, obviamente, la mayoría de los literales son de fácil comprensión, ¿no? Sí. Debo recalcar que hay tres fundamentales que yo desde la práctica considero que siempre tienen que estar totalmente claros dentro de una póliza de seguro, que tanto el cliente como la aseguradora tienen que estar claros de cuál es el alcance de estos parámetros. Por ejemplo, el interés asegurable, Santi, es importantísimo, o sea, es esencial en un contrato de seguros, o sea, en una póliza de seguros tiene que estar clarísimo y debidamente verificado que existe un interés asegurable, ¿no? Exactamente. No puede, jamás podría existir, esto pasa mucho cuando ya se analiza los pagos para pagar los siniestros, ¿no? Cuando se analizan los siniestros y ya se tiene que determinar indemnizaciones, llega un punto en que dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el que me está pidiendo con el bien? O sea, pasa, ¿no? Pasa. Sí, hay situaciones en que puede darse eso. Entonces, el interés asegurable tiene que estar claramente determinado y verificado previo a la emisión de una póliza. El riesgo asegurable no se diga. Obviamente, como institución, una aseguradora está controlada y administrada por una institución, por varias instituciones en general, ¿no? Como todas las instituciones. Entonces el riesgo asegurable tiene que estar enmarcado dentro cuidando de que no se asuma riesgos que vayan contra la ley, por ejemplo. Correcto. Entonces, eso es bastante delicado. O sea, el riesgo asegurable tiene que estar tan claro, tan verificado. La aseguradora obviamente tiene el derecho tiene que ser lícito, de hacer ¿no? las verificaciones. De hacer las verificaciones que requiera, que necesite antes de emitir la póliza. Correcto. En este caso, entonces el riesgo asegurable también es importante que esté bien verificado y bien claro para las dos partes, ¿no? Que al momento de un siniestro las dos partes sepan cuál es el riesgo que yo aseguré. Correcto. Y otro de los ítems, digamos, en este caso del artículo, que también es importantísimo que tú lo mencionaste, recalcando, es el monto asegurado. Correcto. Es el monto asegurado. Eso es muy importante que esté clarificado en la póliza, ya sea el valor o ya sea la forma de calcularlo en caso de que ocurra un siniestro. Entonces, estos tres ítems, del C, el D y el G, en este caso del artículo 691 del Código de Comercio, son algunos de los que un poquito es... Hay que ponerle ojo. Exactamente, o sea, hay que ponerle mayor énfasis en que esté claro para las dos partes. Correcto. Si un cliente tiene inquietudes, tiene dudas, tiene que preguntar, tiene que estar convencido de lo que está adquiriendo, del contrato que está suscribiendo en este caso. Correcto, es muy importante lo que señala Maribel, estos tres puntos fundamentales. Sin embargo, todos son importantes. No puede faltar uno solo en un contrato de seguros. Es lo que acabamos de ver en el 691.